Buen día, profesor. Mi nombre es Julio César Yontop Capuñay y hoy le voy a hablar sobre los derechos humanos. Los derechos humanos son la mayor muestra de consenso de humanidad y civilidad realizada por el hombre. Esta noción ha ido modificándose a lo largo de los años, dando origen a lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Los derechos humanos son derechos inherentes, inseparables a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen, religión o cualquier otra condición, y tiene como propósito poner un límite frente a los hechos que pongan en riesgo nuestra dignidad. Asimismo, los delitos como la trata de personas quebrantan la dignidad de la persona por el hecho de otorgarle un precio. Los derechos humanos se clasifican en tres generaciones. Tenemos los derechos de primera generación conquistados en la Revolución Francesa. Corresponden a los derechos civiles y políticos. Entre esos derechos están la libertad de expresión, de asociación, el derecho debido a un proceso, libertad religiosa, el voto, etc. También están los derechos de segunda generación, conquistados tras la Revolución Industrial, corresponden a los derechos sociales y económicos. Entre estos derechos tenemos el derecho a la seguridad social, a condiciones de trabajo dignos y equitativos, a la salud y a la educación. Por último tenemos los derechos de tercera generación. Corresponden los derechos de solidaridad, los cuales son unificar su incidencia en la vida de todos los seres humanos, por lo cual requieren de cooperación de todos como sociedad. Entre esos derechos tenemos el derecho a un ambiente sano, a la paz, entre otros. Cabe resaltar que los derechos tienen algunas características, como son ser interdependientes, es decir, que necesitan entre sí, como por ejemplo, para alcanzar una vida digna, también necesito el acceso a otros derechos como el derecho a la salud, a la educación. Son indivisibles, pues no existe un derecho que sea más importante que otro. Es necesario el goce y disfrute de todos los derechos. Son universales, pues están contemplados para toda la humanidad sin ninguna restricción. Son inalienables e imprescriptibles, pues no se pueden vender, no se puede ceder, dividir ni restringir. Además, son progresivos, porque a medida que se originan cambios económicos y sociales, políticos, surge la necesidad de que los estados y organismos internacionales establezcan ciudadanía y reflexión ética de los derechos específicos, sobre todo para grupos y poblaciones que merecen mayor atención y ayuda a su condición de vulnerabilidad. Si bien es cierto, el Perú ha avanzado en el tema de derechos humanos, aún quedan muchos retos como por ejemplo la vulneración de los derechos de las personas con respecto a la libre asociación, la libre expresión, derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales. Asimismo, reitera que el Perú es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas, lo que ocasiona que aún sea uno de los delitos que presenta con mayor frecuencia. Recordemos que estos derechos deben ser protegidos por el Estado, que se deben garantizar y además promover por ellos. Considerando toda esta información, es importante mencionar que las sociedades siguen siendo violentas e injustas. Sin embargo, actualmente la violencia ya es considerada ilegítima, ocasionando repudio moral por parte de las mayorías, estando llamados por todos para velar a la protección de estos. El propósito es que incorporemos a los derechos humanos como parte de nuestra cultura y como pauta para la relación con el otro. Muchas gracias.